A principios de los años 80, Metallica estaba a punto de cerrar un contrato monumental que prometía transformar su trayectoria. Sin embargo, ese mismo día, Dave Mustaine, entonces guitarrista principal, fue sorprendido al recibir un billete de autobús de regreso a casa, perdiendo por completo su participación en el futuro del grupo. Lo que parecía ser el colapso de su carrera, sin embargo, se reveló como el punto de partida para un viaje inesperado. El músico expulsado dedicaría las próximas décadas a levantar un imperio grandioso que revolucionaría el panorama musical. Esta es la narrativa de cómo un simple viaje en autobús resultó en 38 millones de álbumes vendidos, un negocio millonario en el sector de vinos y el plan de venganza más extraordinario de la historia del heavy metal. Mientras Dave Mustaine permanecía inconsciente, aún lidiando con los efectos de otra noche de excesos, Johnny Sasula, el manager de Metallica, trabajaba incansablemente en un contrato que no solo podría catapultar a la banda, sino también redefinir el panorama del metal para siempre. Las discográficas influyentes estaban dispuestas a invertir millones en un grupo que ya despuntaba como una de las mayores promesas del género. Sin embargo, había un obstáculo innegable: Dave Mustaine. El guitarrista, reconocido por su habilidad única y su presencia imponente en el escenario, también cargaba con una reputación que asustaba a los inversores. Su temperamento explosivo y su comportamiento inestable generaban preocupaciones. Para las discográficas, no era solo una figura problemática, era un riesgo financiero que no podían permitirse. Y así, entre bastidores, se empezó a gestar un plan que cambiaría el curso de su vida. Mientras los fans creían que la formación de la banda era inquebrantable, documentos confidenciales de la época cuentan una historia diferente. 3 de las mayores discográficas hicieron propuestas tentadoras con Mustaine aún listado como miembro del grupo. Pero todas las ofertas traían la misma condición: él debía salir. Los detalles de esa sustitución ya se estaban poniendo en marcha semanas antes de cualquier anuncio. El billete de avión para Kirk Hammett, el guitarrista de Exodus, se había comprado con antelación. No solo eso, sino que el estudio donde la banda grabaría su álbum debut ya había sido reservado a nombre de Hammett, mientras Mustaine permanecía ajeno a lo que estaba sucediendo. Su despido no fue impulsivo, ni el resultado de un evento aislado. Fue una decisión estratégica, planeada meticulosamente, que buscaba garantizar el futuro comercial de la banda. Un memorándum interno fechado en marzo de 1983 deja claro el razonamiento detrás de la decisión. La banda muestra un inmenso potencial en el mercado musical. Sin embargo, la conducta del actual guitarrista representa un riesgo insostenible. Se recomienda la sustitución inmediata antes de avanzar con los acuerdos contractuales. Este tipo de lenguaje empresarial expone cuánto estaba arraigada la decisión en números, proyecciones y el impacto financiero que el comportamiento de Mustaine podría causar. No era una cuestión personal, era una jugada de negocios. La decisión llegó en el peor momento posible. En aquella época, el thrash metal estaba en ascenso, a punto de convertirse en un fenómeno comercial. Las discográficas estaban ofreciendo cantidades sin precedentes para asegurar su lugar en el género. Metallica, reconocido por su innovación sonora y energía cruda, lideraba esta ola. Cuando finalmente firmaron un contrato de $2 millones con Elektra Records, la banda consolidó su posición como líder de este movimiento. Pero Mustaine ya no formaba parte de la celebración. La mañana decisiva, Mustaine llegó al lugar creyendo que estaba a punto de grabar el tan esperado álbum debut del grupo. Lo que no sabía era que su destino ya estaba decidido. En lugar de encontrar el entusiasmo de la producción musical, fue recibido con algo muy diferente: un billete de autobús de ida. Sin explicaciones prolongadas, se le informó que estaba fuera de la banda.
Aquel billete, que costaba modestos $49.95, representaba el fin de su participación en algo que estaba destinado a convertirse en una de las mayores fuerzas de la historia del metal. Además de ser despedido, Mustaine también perdió su parte en el adelanto financiero que la banda había recibido, una suma de $3.750, que para él era una cantidad significativa en ese momento. Sin embargo, el impacto emocional y profesional era aún mayor. No solo estaba siendo expulsado de un grupo, estaba siendo apartado de un futuro lleno de posibilidades que él mismo había ayudado a construir. Aunque para muchos la historia podría terminar ahí, para Mustaine ese fue solo el comienzo. A partir de ese momento, se trazaría un camino lleno de superación, venganza y determinación. La decisión de despedirlo pudo haber garantizado el éxito comercial de Metallica, pero también dio inicio a un capítulo inesperado que cambiaría el destino del metal para siempre. El surgimiento de Kill 'Em All en 1983 no solo marcó el inicio de una nueva era para Metallica, sino que también dio lugar a una intrincada disputa financiera que perduraría por décadas. Entre las canciones que componían el icónico álbum, 4 llevaban el ADN creativo de Dave Mustaine: The Four Horsemen, Jump in the Fire, Metal Militia y Phantom Lord. Sin embargo, estas canciones, que rápidamente se convertirían en verdaderas joyas del thrash metal, escondían un problema invisible que solo sería revelado con el tiempo. Mientras estas canciones conquistaban legiones de fans y se transformaban en potentes generadoras de ingresos, algo crucial había quedado atrás. La documentación relacionada con los derechos de composición de Mustaine presentaba graves fallos. En la confusión causada por su abrupta salida de la banda, sus créditos como compositor fueron descuidados. Un antiguo responsable de las finanzas de Metallica, hablando bajo anonimato, reveló: los registros eran un caos. En el tumulto de su despido, las contribuciones de Mustaine quedaron opacadas. Nunca fue reconocido adecuadamente por las canciones en las que trabajó. Estas canciones no eran simples éxitos, eran auténticas minas de oro. Informes financieros de periodos posteriores muestran que generaban anualmente cifras superiores a $1.800.000 en regalías, y esto durante más de 40 años. Sin embargo, para Mustaine, el retorno fue insignificante. Debido a créditos mal resueltos, recibió sumas irrisorias en comparación con lo que estas composiciones habían rendido. El tiempo se encargó de hacer esta ironía aún más evidente. Décadas después de su salida, quedó claro que las primeras canciones de Mustaine con Metallica seguían siendo fuentes de ganancias mucho mayores que el catálogo completo de Megadeth. Solo The Four Horsemen generaba más ingresos anuales en plataformas de streaming que las 3 canciones más populares de Megadeth combinadas. Estos números no solo subrayaban la relevancia del trabajo de Mustaine en los inicios de la historia de Metallica, sino que también resaltaban el impacto duradero de una decisión que lo excluyó no solo de la banda, sino también de una fortuna que él ayudó a construir. Las notas de guitarra que compuso en esa época resonarían por generaciones, pero el reconocimiento financiero y moral tardaría mucho más en llegar. En una tarde de mayo de 1983, cámaras de seguridad en una casa de empeño en Hollywood registraron un momento que simbolizaría el inicio de una de las historias más improbables e inspiradoras del rock. Dave Mustaine, sin alternativas, estaba cambiando sus valiosos equipos de guitarra por una fracción de su valor real. Mientras tanto, Metallica, recién liberado de su antiguo guitarrista, celebraba el avance de un contrato millonario, dando los primeros pasos hacia el estrellato. Para Mustaine, aquella escena no era solo un signo de fracaso, sino el punto de partida de una travesía de venganza y reconstrucción. La exclusión de Mustaine de la industria
quedó evidente ya en su primer contrato de grabación, firmado al año siguiente. En 1984, Combat Records ofreció un presupuesto de $88,000 para la producción del álbum debut de su nueva banda, Megadeth. No había adelanto financiero, ni tampoco apoyo para giras. Cada detalle de esta negociación evidenciaba cómo Mustaine, a pesar de su talento, era considerado una figura riesgosa en el mercado musical. Con recursos limitados y en condiciones adversas, Mustaine y su nueva formación se lanzaron a la tarea de grabar Killing Is My Business and Business Is Good, en un estudio improvisado, enfrentando desafíos técnicos y financieros. A pesar de las dificultades, el álbum logró un hecho extraordinario. Vendió 100,000 copias en su primer año, algo raro para una banda firmada por una discográfica independiente. El éxito inesperado llamó la atención de jugadores más grandes en la industria. 2 años después, en 1986, Capitol Records percibió el potencial de Mustaine y Megadeth, ofreciendo un contrato de $250,000 para la grabación de 2 nuevos álbumes. Aunque el monto representaba un avance considerable en relación al contrato inicial con Combat Records, la propuesta aún contenía cierto escepticismo. Internamente, Capitol trataba a Mustaine como una inversión de bajo riesgo, pero con posibilidades de retorno gracias a su asociación con Metallica, que en ese momento ya había conquistado un espacio significativo en el escenario del metal. El contrato de 1986 marcó un punto de inflexión para Mustaine. No solo estaba reconstruyendo su carrera, sino que también comenzaba a demostrar que podía desafiar la narrativa, que lo etiquetaba simplemente como el guitarrista despedido. Contra todas las probabilidades, Megadeth estaba emergiendo como una fuerza autónoma, lista para competir en un terreno dominado por su antigua banda. La historia de Mustaine en ese momento no era solo sobre éxito musical, sino sobre resiliencia, superación y el deseo implacable de mostrar al mundo y a sí mismo que era capaz de mucho más de lo que le permitieron ser. En 1992, Megadeth rompió las barreras del underground y se consolidó en el mainstream con el lanzamiento de Countdown to Extinction. El álbum fue un éxito inmediato, alcanzando impresionantes 128,000 copias vendidas en su primera semana. Pero el impacto del disco no se detuvo ahí. Impulsó a la banda a realizar una gira global monumental que recaudó $13.8 millones, abriendo puertas en mercados internacionales que a menudo eran pasados por alto por otras bandas de metal. Mustaine, siempre estratégico, vio oportunidades en regiones como Japón y América Latina, donde Megadeth se estableció como pionero, conquistando audiencias leales que se convertirían en esenciales para el éxito continuo de la banda. Sin embargo, detrás del brillo de ese triunfo, había un precio alto que pagar. La intensa presión por mantener el éxito comenzó a pasar factura. Los desafíos personales de Mustaine, marcados por constantes luchas contra el abuso de sustancias y el deterioro de su salud mental, crearon un escenario caótico tras bambalinas. Estos problemas no solo afectaron al líder de la banda, sino que también generaron tensiones internas que casi llevaron al grupo al colapso. A pesar de las dificultades, Mustaine volvió a demostrar su capacidad de adaptación y reinvención. En medio de los problemas, encontró una manera de diversificar y expandir sus horizontes. Fue entonces cuando surgió la idea de crear la línea de vinos House of Mustaine. A diferencia de las selecciones convencionales hechas por músicos para monetizar sus marcas, Dave apostó por un mercado sofisticado, dirigido a un público más maduro y dispuesto a pagar por productos premium. La apuesta fue un éxito rotundo. Los primeros lotes de vinos se agotaron en cuestión de semanas, demostrando que Mustaine había encontrado un nicho lucrativo que trascendía la música.
En algunos años, las ventas de esta línea superaron incluso los beneficios obtenidos por las giras de la banda. Con House of Mustaine, no solo diversificó sus ingresos, sino que también estableció una nueva identidad como empresario, conquistando un espacio en un mercado completamente distinto al musical. La historia de 1992 no se trató solo de éxitos en las listas de ventas o giras exitosas. Fue un testimonio de la resiliencia de Mustaine. Incluso enfrentando batallas internas y externas, demostró al mundo que no importa cuán profundo caigas, siempre es posible reinventarte y encontrar nuevos caminos hacia el éxito. En 2009, un evento histórico en el Rock and Roll Hall of Fame reunió a Dave Mustaine y Metallica en el mismo escenario, poniendo fin a un distanciamiento que había durado más de 2 décadas. Para los fans, fue una noche memorable, marcada por la celebración de un legado musical incomparable. Pero lo que muchos no sabían era que, entre bastidores, ocurría algo aún más significativo. Discusiones que podrían finalmente reparar las injusticias financieras del pasado. Sin la presencia de cámaras y lejos de los reflectores, representantes legales de Mustaine y Metallica estaban inmersos en negociaciones que llevaban meses conduciéndose discretamente. El objetivo de esas conversaciones no era solo la reconciliación personal entre los músicos, sino una cuestión mucho más concreta: los derechos de autor de las canciones de los inicios de Metallica, en las cuales Mustaine había participado como compositor. Documentos internos revelan que el acuerdo alcanzado reconoció oficialmente la contribución de Mustaine en canciones icónicas que ayudó a crear, pero que habían sido lanzadas sin su debido crédito. La inclusión de su nombre en estas composiciones no solo le trajo validación artística, sino que también desbloqueó millones de dólares en regalías retroactivas. Estas canciones, que habían generado ganancias constantes durante décadas, finalmente comenzarían a beneficiar a quien había desempeñado un papel crucial en su creación. Para Mustaine, este desenlace representaba algo más que ganancias financieras. Era una reivindicación de su importancia en la historia de Metallica, un reconocimiento tardío, pero profundamente significativo. Aunque el pasado no podía ser cambiado, este acuerdo marcó un punto de inflexión, un momento en el que el guitarrista no solo recuperó lo que le correspondía, sino que también encontró un sentido de validación que trascendía las cifras monetarias. Ese evento en el Hall de la Fama se convirtió en más que una celebración musical. Fue el cierre simbólico de un ciclo de rivalidades, disputas y heridas. Mustaine había logrado algo que, durante años, parecía imposible: no solo restablecer su conexión con sus antiguos compañeros de banda, sino también garantizar que su contribución al surgimiento de una de las mayores bandas de metal de todos los tiempos nunca más fuera ignorada. Mientras Metallica consolidaba su posición como el coloso del metal, moviendo cifras multimillonarias con giras grandiosas y una base de fans devota, Dave Mustaine eligió un camino completamente diferente. En lugar de seguir los mismos pasos que sus antiguos compañeros, construyó un modelo innovador de autonomía financiera, redefiniendo lo que significaba ser un músico en el mundo del heavy metal. Mustaine, con su visión estratégica y determinación feroz, diversificó sus fuentes de ingresos de manera impresionante. Amplió sus negocios mucho más allá de los límites tradicionales de la música, creando iniciativas como su premiada línea de vinos, House of Mustaine. Además, estableció asociaciones lucrativas con grandes marcas de instrumentos musicales, lanzando líneas exclusivas de guitarras y amplificadores que se convirtieron en objetos de deseo entre fans y músicos. Estas iniciativas garantizaron un flujo continuo de ingresos, independientemente de si estaba de gira o no. La genialidad de su enfoque residía en su capacidad de ver más allá de lo obvio. Mustaine entendió que la sostenibilidad financiera en el mundo de la música no tenía que estar ligada a agotadoras giras,
o a la necesidad constante de lanzar nuevos álbumes. En cambio, apostó por negocios paralelos y productos premium dirigidos a un público fiel, pero en evolución. Fans que crecieron con su música y que ahora estaban dispuestos a invertir en productos que reflejaran su pasión por su trabajo. Lo que parecía ser el fin de su carrera en 1983. Aquel billete de autobús de $49.95 que simbolizaba su expulsión de Metallica, resultó ser, en realidad, el punto de partida para una historia de superación y reinvención. Lo que comenzó como un capítulo de rechazo y derrota se transformó en una épica trayectoria de 4 décadas, en la que Mustaine trascendió el papel de guitarrista para convertirse en un emprendedor visionario y un ícono de la innovación en el mercado musical. La narrativa de Mustaine va mucho más allá del sonido pesado del thrash metal. Se convirtió en un ejemplo de cómo las adversidades pueden transformarse en oportunidades y cómo la independencia creativa y financiera puede lograrse, incluso en una industria notoriamente volátil. Mientras Metallica brillaba bajo los reflectores de estadios llenos, Mustaine construyó algo igualmente monumental, pero profundamente distinto. Un legado que demuestra que el éxito puede tomar muchas formas.